Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Agustina García Rulli, soy una de las pediatras del Servicio de Urgencias y Emergencias de Pediatría del Hospital Castro Rendón. La clase de hoy es de electrocución. Yo ahora voy a sacar el video para poder empezar y continuar con la clase. Bueno, las generalidades de la electrocución en pediatría es más frecuente en varones, en menores de 10 años, con afectación de manos y boca. Las lesiones por electricidad dependen del voltaje, del amperaje, la resistencia, el tipo de corriente y el trayecto de la corriente. El 75% de las quemaduras son producidas por bajo voltaje, que es lo más habitual en el ámbito doméstico, y a diferencia de las quemaduras térmicas, generan más daño interno que externo. Por lo cual, no debemos minimizar el efecto y las consecuencias de una quemadura de tipo eléctrica, por lo que evaluamos al examen físico. Lo más frecuente son, como decía antes, las del ámbito doméstico, que son de bajo voltaje y de corriente alterna. Las de bajo voltaje son de menor a 1000 voltios y son la red doméstica como cables, enchufes. Alto voltaje son más de 1000 voltios, como las líneas de alta tensión, y los rayos, que son más de 1.000.000 de voltios. Hay dos tipos de corrientes: la continua, que es la que genera una contractura muscular que desplaza al sujeto desde la corriente, por ejemplo, los rayos, las baterías, las vías férreas, y las alternas, que son los cables de alta tensión o los electrodomésticos. La lesión por corriente eléctrica se da por tres mecanismos. Uno es directo por la corriente eléctrica, el otro es la quemadura térmica por conversión de energía eléctrica en térmica, y el mecánico por impacto de rayo o caída tras electrocución, que da lugar a un politrauma. Según la intensidad de la corriente va a ser el efecto que se sienta en el cuerpo humano. De 0,5 mA se siente el cosquilleo. Más de 5 mA hay una sensación de choque que no es doloroso y que permite soltar la corriente eléctrica. Más de 10 mA son la tetanización y no hay forma de autoliberarse de la corriente. Más de 30 mA ya da lugar al paro respiratorio por tetanización de los músculos respiratorios, y a 75 mA ya aparece la fibrilación ventricular con lugar al paro cardíaco. Estos son dos ejemplos de las cosas que nosotros encontramos en el ambiente doméstico. Son dos ejemplos de los cargadores de celulares, donde uno puede ver cuántos miliamperes tienen y por lo tanto saber qué esperar en cuanto, o sea, si la persona dice, bueno, trae el aparato doméstico, y uno puede saber cuántos miliamperes tuvo y también cuánto voltaje estuvo expuesto, es lo ideal, pero no todos los aparatos que tenemos en casa, por ejemplo, algunos cables pelados, no tenemos cuántos amperes o voltios tuvo la corriente, pero sí sabemos que son menores a 1000 voltios los del ambiente doméstico. La clasificación de las lesiones eléctricas se va a dar principalmente por el tipo de voltaje. Vamos a tener las de bajo voltaje, que son en general de corriente alterna. La duración del contacto es mayor y con una causa más común de paro cardíaco por fibrilación ventricular. Dan contracción tetánica de los músculos intercostales y del diafragma. Y las quemaduras son más de tipo superficiales, con el efecto más común, que es la rhabdomiólisis por destrucción muscular. La mortalidad de estos pacientes es baja, comparado con los altos voltajes y los rayos, que tienen más riesgo de muerte por paro cardíaco. La rhabdomiólisis en los rayos es poco frecuente y en el caso de alto voltaje también es común. Y la contracción muscular va a ser simple o tetánica en las de alto voltaje y las simples en las de rayos, ya que el tiempo de rayos también de exposición es mucho menor. Las manifestaciones clínicas a nivel cardíaco van a ser las arritmias, o sea, de ahí la importancia de hacer siempre un electrocardiograma, que es lo que vamos a ver más adelante. Hay que buscar las taquicardias sinusales, las extrasístoles, los bloqueos de primero o segundo grado, bloqueos de las de His, trastornos de la repolarización. La taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular, la asistolia, con el consecuente paro cardiorrespiratorio, que son en el 60% de los pacientes que fueron atravesados por la corriente de lado a lado. En el laboratorio también se va a observar el aumento de la CPKMB y las troponinas, que no tienen relación con el daño renal. A nivel neurológico, las secuelas pueden aparecer incluso meses o años después, predominando las convulsiones, las parálisis, la debilidad y la atrofia muscular, las alteraciones sensitivas, la disfunción autonómica. Y en la electrocución por rayo es común encontrar las alteraciones pupilares, dando lugar a la anisocoria, que siempre nos confunde
empezar también hipertensión endocraniana, que es consecuente de la disfunción autonómica y de la encefalopatía hipóxico-isquémica que se da lugar por la conexión con el rayo. En estos pacientes es importante, ya que se pueden dar por politrauma, diferenciar la hipertensión endocraniana per se de las alteraciones pupilares secundarias a la electrocución por rayo en sí. A nivel renal, tenemos la necrosis tubular aguda y la insuficiencia renal secundaria a rhabdomiólisis. Se acompaña de alteraciones iónicas como la hiperfosfatemia, la hiperuricemia, hipercalemia e hipocalcemia, y el riesgo de complicaciones renales aumenta cuando la CPK es mayor a 15.000 unidades litro. A nivel de la piel, las quemaduras pueden ir desde tipo A a AB o B. El grado de lesión externa no va a estar correlacionado con el daño interno, y las lesiones en boca no van a estar, no van a ser por lo general más allá de la lesión, de la cavidad bucal, pero sí lo importante es ver es, cada vez que los examinemos, evaluar que no haya ninguna lesión de la mucosa, porque a veces 2 a 3 semanas después puede haber caída de la costra que se genera dentro de la boca por la conexión con la electricidad y genera la hemorragia de la arteria labial o facial, incluso puede dar hemorragias de la carótida y son de gran gravedad. Siempre evaluar la puerta de entrada, que se ve como una lesión punteada, rosada. Esta también puede ser evaluado en esto que decíamos del grado de quemadura. Y la puerta de salida es una lesión de bordes más heterogéneos, que no está bien limitada y que incluso a veces puede tener algunas marcas más negruzcas, bien de una quemadura de tipo B. Esta fue una niña de 4 años que se quemó tocando un cable a tensión en una toma, que estaban todos conectados a la luz. Como para dar un ejemplo de las quemaduras que se pueden producir, son a veces similares a las quemaduras por líquidos, pero tenemos que siempre estar atentos a buscar al sitio de salida. En este caso está la puerta de entrada. A nivel de las manifestaciones osteomusculares, el daño muscular por necrosis es lo más frecuente, da lugar a rhabdomiólisis y pueden aparecer síndromes compartimentales por el aumento del edema. El grado de lesión muscular sí es correlativo con el valor de CPK, que más de una vez eso se pone como en tela de juicio, pero la verdad es que es directamente proporcional. A nivel óseo pueden haber quemaduras periósticas, destrucción de la matriz ósea y osteonecrosis, con consecuente aumento también de la FAL, y con fracturas por contracturas musculares repetidas. Para entender también las consecuencias a nivel de los distintos tejidos, hay que entender que la electricidad va a ir atravesando los tejidos de menor resistencia hasta dar con los de mayor resistencia. Los que presentan menos resistencia son los vasos sanguíneos, los nervios, y en segundo lugar la piel, y luego el músculo y el hueso es el de mayor resistencia, por eso son los que se generan también mayores daños. A nivel vascular pueden aparecer aneurismas y trombosis, a nivel óptico la ruptura timpánica, hipoacusia neurosensorial, vértigo, a nivel oftálmico aparecen las lesiones del nervio óptico, hipema, hemorragias, y a nivel gastrointestinal aparecen náuseas, vómitos y úlceras gástricas. Son menos frecuentes, pero de todas formas implican un seguimiento a largo plazo y de hecho hay que tenerlos en cuenta a los pacientes que reciben electrocución. Y que uno los tiene en la guardia, tiene que hacer un seguimiento después con otorrino y oftalmología por ambulatorio para evaluar las secuelas a largo plazo. El manejo inicial, como siempre, volvemos a nuestro triángulo de evaluación pediátrica. El aspecto de la respiración y la circulación en estos pacientes es elemental, también teniendo en cuenta cuál es la fuente de corriente eléctrica. Si tenemos alguno de estos lados alterados, nos derivaremos a tratar cuál sea nuestro problema inicial. Hay que tener siempre presentes que en estos pacientes el paro cardiorrespiratorio es frecuente según la corriente que haya recibido y que entonces tendremos que proceder según el ritmo cardíaco y según también la secuencia rápida de intubación. Después lo vamos a hablar mejor cuando veamos el protocolo. La vía aérea debe ser estabilizada, como decíamos recién, en caso de paro, secuencia rápida de intubación, monitoreo oxígeno según el TEP, y hay que inmovilizarse asocia politraumas, siempre teniendo en cuenta la inmovilización cervical. En el B no suelen haber lesiones por la misma electrocución, sino por el trauma, hay que buscar lesiones secundarias al politrauma.
A nivel cardíaco, lo más importante es el monitoreo electrocardiográfico o un electrocardiograma si no hubiera monitor para hacer ritmo cardíaco. A nivel del D hay que buscar también los signos de hipertensión endocraniana, evaluar Glasgow, evaluar las pupilas, buscar disfunciones autonómicas secundarias al rayo, y en el caso de que sean de menor voltaje la corriente, hay que buscar alteraciones en la sensibilidad o algunas parálisis musculares secundarias a la disfunción nerviosa. Y en el E hay que sacar toda la ropa del niño, buscar las puertas de entrada y la puerta de salida, descartar que el niño no esté mojado también, es importante para mantener la temperatura corporal, como cualquier niño que viene politraumatizado y mojado. Hay que estadificar las quemaduras si las hubiera y descartar las complicaciones por el politrauma, como el abdomen tenso o las deformidades de los miembros, secundarias al impacto por rayo, y buscar los síndromes compartimentales, que puede ser que según el Glasgow de nuestro paciente no tengamos más signos que solo el examen físico y sin aviso del paciente. Todos los pacientes que hayan estado en contacto con una fuente de corriente eléctrica deben ser monitorizados, hacer el control de signos vitales, hacer el electrocardiograma, laboratorio y orina, y según el caso se colocará vía periférica. A nivel de los exámenes complementarios, en estos pacientes debe hacerse laboratorio, el hemograma, estado óseo-base, coagulograma y ionograma tiene que ser completo, incluyendo fósforo, calcio y magnesio. CPK y CPK-MB, urea, creatinina, tiene que hacerse transaminasas, troponina y ácido úrico. La orina completa tiene que hacerse con mioglobinuria, no olvidarse de eso porque es un marcador importante de daño renal. En el caso que el paciente no tenga diuresis espontánea, en la primera hora hay que hacerlo por sondeo. Por esto mismo que decimos que el daño renal debe ser tratado de forma precoz. El electrocardiograma uno tiene que estar avisado para poder buscar las distintas arritmias y al mismo tiempo buscar las alteraciones de la repolarización. Tener esto presente cuando el paciente venga con un TEP inestable, porque nos va a cambiar la conducta también según el algoritmo de paro. Y las radiografías y la tomografía de cráneo se van a hacer según la cinemática del trauma y el protocolo de politrauma. El tratamiento en la instancia prehospitalaria es asegurar el área, obviamente porque el paciente estuvo en contacto con una fuente de corriente eléctrica y debemos separarlo lo antes posible, pero al mismo tiempo asegurar que sea un lugar apto para el personal que va a asistir. Se tienen que usar materiales aislantes que no sean conductivos, como la goma. Si hay un politrauma, hay que hacerle movilización cervical y espinal según los criterios de Nexus. Y en el caso de paro cardiorrespiratorio se debe iniciar RCP en prehospitalaria. La hiperhidratación es una hidratación que se hace a más de 3.000 mililitros metro cuadrado, se hace sin potasio, se debe iniciar de forma precoz en los pacientes que tengan mioglobinuria, alteración de la función renal o aumento de la CPK. Se puede usar solución fisiológica o Ringer lactato, como les he dicho, sin potasio, esto es importante por el daño renal. El ritmo diurético que debe mantener nuestro paciente es a 3 mililitros kilo hora o 100 mililitros metro cuadrado, y debe iniciarse de forma precoz y suspender cuando la CPK sea menor a 5.000 unidades litro. Hay mucho debate con respecto a qué valor de corte usar de la CPK para empezar la hiperhidratación. La verdad es que ninguna de la bibliografía aclara cuándo empezarla, sino cuándo suspenderla, por lo que se tiene como consenso que hay que hiperhidratar si el paciente tiene más de 5.000 unidades litro, y se puede utilizar la hiperhidratación endovenosa en más de 2.000 unidades litro si el paciente no tiene posibilidad de ingerir líquidos por boca. Entonces lo ideal sería empezarlo antes, justamente por el inicio precoz, pero no sería necesario por debajo de las 5.000 unidades litro si el paciente está tolerando vía oral. No está recomendada la alcalinización de la orina con bicarbonato ni el uso de manitol. Hay que evaluar el Galveston según el porcentaje de quemaduras cutáneas. Siempre hay que asegurar la analgesia, no hay que olvidarse de esto porque no deja de ser una quemadura y el paciente puede haber recibido una corriente eléctrica que le haya dado tetanización, y eso también es doloroso. Hay que asegurarse de la analgesia, principalmente si el chico está en muy buen estado general, se puede usar vía oral, pero lo ideal en estos pacientes es la vía periférica y la analgesia endovenosa. La protección gástrica, vía oral o endovenosa, por el riesgo elevado de úlceras gástricas por estrés. Eso también es algo que nos solemos olvidar priorizando las otras cosas, pero también tiene una buena respuesta a largo plazo.
¿Qué pacientes se van a internar? El paciente que fue expuesto a una corriente eléctrica de bajo voltaje, que está asintomático y que no presente ninguna lesión ni alteración analítica, puede ser dado de alta a domicilio. Primero, obviamente, asegurándonos todo esto, lo que habíamos dicho, el electrocardiograma, el laboratorio, la orina y el estado general, y buscando siempre puerta de entrada y puerta de salida. La quemadura leve y sin complicaciones puede hacerse la curación, observación por 4 a 6 horas y luego el alta con analgesia pautada y tratamiento tópico de la lesión cutánea, teniendo en cuenta también los protocolos de quemaduras, que no sea una zona especial, que no haya circunferenciales, que no haya síndromes compartimentales. Si el paciente ha estado expuesto a una corriente de alto voltaje, más de 1000 voltios, a un rayo, o si presenta quemaduras graves, lesiones o alteraciones analíticas, se debe que permanecer internado con monitorización cardíaca continua, colocar la vía periférica o dos en el caso de que sea un politrauma o que tenga quemaduras graves o lesiones graves, y la hiperhidratación endovenosa, analgesia y protección gástrica. Y los controles de laboratorio se harán según evolución, no hay protocolo sobre cada cuántas horas hacerlo, no está tan estipulado, pero se verá también según los valores iniciales. Acá ahora vamos a ver el protocolo del servicio para hacer un repaso sobre lo que estuvimos hablando recién. El paciente con quemadura eléctrica que ingresa a nuestra guardia, evaluamos en primer lugar el triángulo de evaluación primaria, a ver si lo puedo acercar un poco más, ahí está. Si el paciente está inestable, pasamos ya a protocolo de paro y debemos iniciar el algoritmo de RCP haciéndolo de alta calidad y que sea de forma vigorosa y prolongada, y se continuará después con las medidas de soporte y secuencia de intubación rápida. Si nuestro paciente está estable, se realizará el ABCDE a la par de que se realiza el sample. Es importante esto porque también hay cosas que vamos a buscar en el ABCDE que si tenemos más información del sample podremos hacerlo con mayor detenimiento y con mayor minuciosidad. Dentro de lo que es el ABCDE, recordar la puerta de entrada y salida, la localización de la lesión, si hay arco voltaico, si el paciente está mojado, qué quemadura tiene y qué profundidad tiene. Y dentro del sample, las tres cosas más importantes, si la corriente fue continua o alterna, si el voltaje fue alto o bajo y el tiempo de exposición. En los que no son presenciados, asumiremos que el tiempo de exposición fue prolongado y tendremos que asumir que el paciente es un paciente de alto riesgo. En todos los pacientes, como dijimos, se solicita electrocardiograma, el hemograma, CPK, troponina, función renal, ionograma, coágulo, transaminasas, mioglobinuria, y las placas y la tomografía se harán según el foco de lesión. Si el paciente está estable, no tiene dolor, las quemaduras son leves, tiene una puerta de entrada y de salida, y el electrocardiograma y el laboratorio son normales, se van de alta con observación por 4 o 6 horas en el servicio. Y si tiene, por otro lado, dificultad respiratoria, si el electro está alterado, tiene factores de riesgo para presentar arritmias, lesiones osteoarticulares, foco neurológico, inestabilidad hemodinámica, insuficiencia renal o mioglobinuria, de nuevo, pasamos a las medidas de soporte según lo que corresponda, tratamiento del dolor, la protección cervical, en el caso de necesitarlo, la inmovilización espinal, la oxigenoterapia, los fluidos, importante tener en cuenta en qué paciente voy a poner 2 vías, en lo que si presenta shock, si presenta un politrauma, si tenemos dificultad para acceder a las vías periféricas, colocar 2 ni bien se pueda, y el monitoreo electrocardiográfico. Y ese paciente se presentará a sala o UTIP según la gravedad y se avisará a cirugía y a traumatología si correspondiera. Algo que no mencioné antes y que lo vemos ahora en el protocolo son los factores de riesgo de padecer arritmia. Entre esos está la exposición prolongada al bajo voltaje, la tetania, la cardiopatía preexistente, la pérdida de conciencia y el aumento de troponinas. Paciente que cumple con alguno de estos criterios de riesgo, lo vamos a considerar en un paciente que, por más estable que esté el ABCDE, debemos tener en cuenta que tiene factores de riesgo y deberá permanecer bajo control clínico más horas de las que estuvieron los otros. Acá tenemos el mismo cuadro que usamos al principio sobre la clasificación de las lesiones eléctricas. Y por último, una de las sugerencias que hace nuestro servicio es en el paciente sin quemadura importante y sin riesgo de radiomiólisis, hacer el suero isotónico hasta poder descartar todas las complicaciones y ver la estabilidad del paciente. Y en el paciente que ya tenga lesión de tejido blando por quemadura,
mioglobinuria o CPK elevada, sí se hará la expansión adecuada y la hiperhidratación con fisio o Ringer lactato, siempre controlando el ritmo diurético y el valor de CPK en los siguientes controles. Vamos a volver al PowerPoint. No debemos olvidar entonces descartar las arritmias y el paro cardiorrespiratorio, no olvidarse hacer el electrocardiograma, buscar la puerta de entrada y la de salida, prevenir el daño renal y la hidratación adecuada. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en buscar la puerta de entrada y de salida? Porque, como les decía al principio, a medida que va transcurriendo la corriente de electricidad a través del cuerpo, va buscando los tejidos de menor resistencia hasta encontrarse con los de mayor resistencia. Cuando tenemos una puerta de entrada y una puerta de salida, implica que la corriente fue atravesando distintos grados de resistencia hasta encontrar uno de menor resistencia y salir. Por lo tanto, el riesgo interno es menor. Cuando el paciente no tiene puerta de salida, implica que la energía eléctrica se convirtió en térmica dentro del cuerpo y que por lo tanto el daño interno es mayor. También, eso es algo que generó muchas confusiones. Antes como que subestimábamos el paciente electrocutado si tenía una sola puerta de entrada y no había puerta de salida, pero en realidad es al revés. Si no tiene puerta de salida, la energía eléctrica quedó dentro y produjo daño al impactar y hacer cambio de energía térmica. Y prevenir el daño renal es muy importante, empezar la hiperhidratación adecuada de forma temprana, ¿sí? Si vemos que vamos a tardar mucho en tener un laboratorio, en poder descartar la rhabdomiólisis, se colocará la vía, se hará la hidratación adecuada hasta poder descartar el riesgo. Importantísimo hacer en cada oportunidad la prevención de lesiones. Y ahora quedaría lugar para las dudas. Hola Agus, ¿cómo estás? Buenas. Bueno, buenísimo. Creo que igual ya tenemos una duda y yo te quería hacer otras consultas como para dejar asentado quizás algunos conceptos para los chicos del interior. Bueno, acá Cristian nos pregunta qué nos parece el manitol y por qué no estaría indicado. Y después otra de las preguntas que hace es, paciente que lo observamos de 4 a 6 horas, cuando lo volvemos a citar, o sea, ¿cuándo sería el nuevo control y si corresponde hacerle alguna otra evaluación extra? Pensando que quizás es un paciente de un riesgo menor, ¿no? Claro. Bueno, en primer lugar, el manitol no se usa porque ya está demostrado que no aumenta la mejoría en cuestión de daño renal y que no tiene, dentro de lo que es la fisiopatología del daño renal por rhabdomiólisis, en este caso, ni en la rhabdomiólisis en general, no está indicado el uso de diuréticos y mucho menos del manitol. Solo se usaría furosemida en caso de que el ritmo diurético nos esté dando muy alto y el paciente ya esté excedido de líquidos, pero sería lo ideal en realidad primero bajar los líquidos que uno le aporta. El manitol no tendría una utilidad en el paciente que tiene rhabdomiólisis, que lo estamos hiperhidratando, porque no queremos en realidad que elimine más la CPK, sino aumentar el líquido que recibe el riñón, porque la insuficiencia renal en el caso de la rhabdomiólisis es prerrenal, entonces necesitamos aumentar los líquidos para disminuir el riesgo de insuficiencia renal prerrenal, y no el manitol como un riñón que no está funcionando en realidad. En Claro. cuanto a lo que es la observación, eh, con observarlo 4 a 6 horas, uno deja estipulado el tiempo en el que el paciente puede presentar algún cambio en el electrocardiograma o algún cambio clínico que nos dé a nosotros pauta de que el chico no es un chico de bajo riesgo y que cambia el riesgo durante las reevaluaciones continuas. No sería un paciente para recitar por guardia, debería sí hacerse los controles por consultorio de pediatría y, como decíamos, o de medicina general, y como decíamos, no olvidarnos de dejarlo anotado en la libreta o en su historia clínica en Andes para que eventualmente se pueda hacer el seguimiento por oftalmo y por otorrino, que eso sería lo más importante. Esa sería la evaluación extra para hacer. Perfecto. Agus, y Eh, después acá María nos pregunta que quería consultar si había alguna preferencia de drogas en caso de requerir analgesia. Bueno, en el caso de hacer la secuencia de intubación rápida, si hay algo específicamente indicado. Si querés No, no, en comentar. electrocución, cuando uno presenta al paciente, hablando de lo que es secuencia de intubación rápida, pasamos directamente al protocolo de secuencia de intubación rápida como cualquier otro niño, porque entendemos que la secuencia de intubación rápida va a ser
necesaria por politrauma grave o va a ser necesaria por paro cardíaco. En cualquiera de esos dos se seguirá el protocolo correspondiente, no haría falta una medicación específica de electrocución. Y lo que es analgesia va a ser más depende de la edad y de la tolerancia al dolor del niño. Entonces, si el chico tiene un dolor moderado, podremos empezar con una dipirona 20 miligramos kilo. Pero si el dolor es un dolor más intenso y el niño no está pudiendo con AINES o no probamos AINES, pero el chico tiene un dolor intenso, se podría empezar con morfina endovenosa o vía oral en caso de que no tuviéramos todavía la vía. Así que en cuestión de analgesia es también ver el grado del dolor y qué tenemos disponible y qué cosas puede recibir nuestro niño, ¿no? Según la edad también. Tal cual, lo mismo que es lo que están habituados cada uno y se sientan más seguros, ¿no? Tal cual. Totalmente. Así que no hay una preferencia sobre eso. Después acá Lina nos consulta en caso de necesitar hiperhidratación, ¿por cuánto tiempo le indicamos? Y lo que está protocolizado es que hasta que tengamos la CPK menor a 5.000 o haya desaparecido el daño renal. En caso de que el daño renal no desaparezca y la CPK no disminuya, ya es un paciente que tendrá que manejarse también con nefrología y seguramente ya con intensivistas, por una cuestión de que entonces el fallo renal es más importante de lo que habitualmente es y no está respondiendo al tratamiento inicial. Eso, en esos casos siempre hay que consultar con el especialista si el fallo renal está perdurando en el tiempo. Si no, es hasta que la CPK disminuya a menor de 5.000. Por lo general, si empezamos la hiperhidratación de forma temprana, eso, o sea, no tendría que haber mayores problemas en un chico previamente sano. Bien. Agus, y si tuviéramos que hacer un repaso, vamos a suponernos que tenemos que aconsejar a alguno de nuestros compañeros del interior y ya saben que está llegando un niño con una electrocución, ¿qué les podríamos sugerir de que tengan a mano como primera instancia y que no debieran olvidarse al momento de, si es un paciente con algún grado de gravedad, que no debieran olvidarse al momento de hacer la interconsulta o el llamado a algún centro de más complejidad, como para poder guiarlos? Bien, creo que cuando recibimos esa llamada, las cosas a preguntarle siempre a la persona que nos llama, que nos va a derivar a este paciente, importante preguntar cuál fue la fuente de corriente, como para nosotros tener una idea de si pasó en la casa o si pasó en la calle. Las de la calle suelen ser más graves. Y en el caso de los que son, nos avisan o nos avisan directamente desde el triage que hay un paciente que sufrió una electrocución, siempre tener disponible todo lo que sea para secuencia de intubación rápida, pensando en el peor escenario, las cosas necesarias para lidiar con un politrauma, por ejemplo, la inmovilización, y lo más importante es tener a mano o un monitor que tenga para monitorear ritmo cardíaco, o el desfibrilador que también tiene monitor, o sea que también nos va a mostrar el ritmo, o si no, el aparato de electrocardiograma para tener por lo menos un dedo largo que nos permita ver el ritmo cardíaco. Eso serían las tres cosas más importantes para tener a mano. La secuencia de intubación rápida, protocolo de politrauma con inmovilización y el electrocardiograma. Si tenemos esas tres cosas, el paciente que llega, nosotros podemos ir haciendo lo mínimo indispensable para mantenerlo con vida hasta que uno descarte el voltaje, el amperaje, cómo fue, cuánto tiempo. Si uno lo puede, o sea, para estabilizar el TEP y después el resto se podría ver con más tiempo. Si no tenemos laboratorio y hay que llamar, bueno, será cuestión de poner la vía y pediatarlo hasta que tengamos el resto de las cosas en un centro de mayor complejidad. Pero lo inicial sería poder asegurar la vía aérea, poder inmovilizar cuello si es un politrauma y espina, y a nivel de lo que es espinal, y el electrocardiograma para poder ver al chico, que es principalmente eso, ¿no? Saber qué ritmo de paro tenemos, si el chico está en paro o si está con una arritmia que se nos puede descompensar rápidamente. Perfecto, súper claro. Y creo que es verdad que cuando uno piensa en un niño electrocutado, rápidamente vienen las arritmias a la cabeza, pero también viene la mioglobinuria, viene la falla renal, y es cierto que muchas veces en la tendencia de querer esperar un laboratorio o esperar derivar o lo que fuera que nosotros hace, o muchas veces nosotras mismas, que parece estamos en el lugar más complejo, pero a veces no es tan simple tener un resultado del laboratorio. eh, Esto, poner la vía de hiperhidratar, en todo caso después se sacará y no pasa nada, ¿no? Creo que eso también es un concepto importante para dejarles a los chicos. Sí, aparte nosotros hasta que podemos descartar que realmente no estamos ante una arritmia,
tenemos que tener un acceso venoso por si tenemos que pasar alguna medicación. De hecho, en el de España, en el SEUD de España, está protocolizado la colocación de la vía en todo paciente. Ujú. Nosotros en la práctica, más de una vez, si el paciente realmente tiene un TP estable, el ABCD es estable, el riesgo es bajo, que eso se puede, en menos de media hora uno lo puede establecer, hasta que tienen los resultados del laboratorio, que a veces, como decís vos, Belén, nos tardan una hora, hora y media, más que nada el valor de la CPK. En ese tiempo uno a veces puede esperar la vía periférica si el chico está súper consciente, tomando agua, pero la realidad es que ante la más mínima duda conviene colocar la vía y ya tener para medicarle la analgesia, para ponerle protección gástrica, para ponerle, porque en muchos lugares no tenemos otro protector gástrico más que la ranitidina endovenosa. Ujú. Entonces, también podemos ir adelantando varias cosas hasta tener el laboratorio y recibir líquidos a 3.000 mililitros metro cuadrado una hora no va a ser tanto para cualquier chico, aunque tenga una patología previa. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. No sé si Lili quiere hacer algún aporte desde la parte de enfermería. Eh, la esperamos y si aparece alguna otra pregunta, ya que estamos súper bien con el tiempo. Acá Cristian pregunta si le ponemos una sonda vesical para cuantificar la diuresis. En realidad, sería lo ideal, también depende de cada paciente y de la edad del paciente. Si el chico tiene 13 años y está consciente, eh, mientras podamos tener, o sea, ser absolutamente estrictos con los padres y decirles hay que cuantificar todas, no se puede perder ni una, podríamos darle, ¿cómo se llaman los trócares para contar? Y que el chico pueda cuantificar la diuresis y uno calcular el ritmo como haría con cualquier chico que no, o sea, que necesitamos controlar los ritmos diuréticos. Si el chico tiene ya el Glasgow alterado o no está en buen estado general, podríamos poner una sonda vesical. Y hay pacientes que tienen, por ejemplo, pañal, que en esos es más fácil porque se va pesando cada pañal y se puede llevar una cuenta clara. Pero si tenemos un chico con un riesgo más grave, conviene la sonda vesical porque uno va pudiendo revisar el ritmo diurético cada una hora y va a ser mucho más seguro el ritmo diurético que uno tenga y los líquidos con los que uno esté tratando. Porque uno así puede regularlo más seguido y no esperar a que junte 3 pañales que capaz tardan 6 horas en juntarlo. O sea, para el seguimiento de guardia es mucho mejor tener la sonda vesical puesta e ir calculando hora a hora lo que uno necesita, pero para la generalidad de una internación se puede hacer las dos formas. Y más teniendo en cuenta esto, que no se pierda ningún pañal o que el chico cuente todas las veces que va a hacer pis. Perfecto. Bueno, después hay una consulta acerca de la miodarona, que, a ver, esperen que salí de acá, que no sé quién es el nombre, que igual no, de paso aprovechamos para que pueda ponerlo, que pregunta que en caso de las arritmias auriculares se usa la miodarona. En verdad, la mayoría de las veces cuando nos suceden arritmias auriculares de este tipo con un paciente compensado, intentamos la mayoría de las veces hacer la consulta con cardiología si fuera necesario antes de administrar algún fármaco, salvo que sea una urgencia, ejemplo, una taquisupra, algo que realmente necesite su tratamiento de urgencia porque rápidamente inestabiliza al paciente, como por ejemplo el uso de la adenosina, sino el resto de los fármacos, en verdad, tratamos de hacer la consulta con cardiología, si es que no es algo que desestabiliza al paciente. No sé, Agus, si pensás lo mismo. Sí, tal cual. Y también dependerá de cada arritmia los pasos a seguir, porque es eso, o sea, si es una arritmia que no descompensa, se puede esperar, no es de las prioritarias las auriculares. Sí, obviamente una fibrilación auricular, pero Claro, en ese caso será tratamiento de fibrilación. exactamente. Bueno, después acá Tamara pregunta si para la hiperhidratación sería 30 mililitros kilo. Si querés volver a nombrarlo, Agus. Son a 3.000 mililitros metro cuadrado, no serían por kilo, hay que calcularlo siempre por metro cuadrado para no quedarnos cortos, sea el peso que sea, y si no, tenemos que son 200 mililitros por kilo la hiperhidratación. Pero sí, lo ideal sería calcularlo como 3 litros metro cuadrado. Si Claro, no, a fíjate. 30 nos va a quedar muy corto para el ritmo Es diurético que queremos.
Eso le iba a decir a Tamara, que es mucho más el volumen, mucho, mucho, mucho más el volumen de lo que uno pensaría para una necesidad basal. Así que a no asustarse cuando sacan las cuentas y realmente ven un volumen que parece exorbitante. Bueno, después acá Cristian pregunta cuándo podemos agregar el potasio en esa hiperhidratación o en el plan, ¿no? Bien, el potasio se agrega cuando ya no tenés más riesgo de rhabdomiólisis y cuando estás fuera del fallo renal. O sea, en un paciente que ya está fuera de riesgo y que no tiene CPK aumentada. En el paciente con CPK aumentada que sigue en rhabdomiólisis y en el paciente que sigue con daño renal, el potasio no estaría indicado. Perfecto, perfecto. Bueno, y acá Héctor agrega que en el interior, bueno, luego de la falla de la adenosina, hemos usado amiodarona. Sí es cierto, nosotros también, pero es verdad que después de una segunda, tercera dosis de adenosina, siempre igual, si bien no es lo que cabe al tema, recuerden que las características propias de la adenosina muchas veces no es la falla del medicamento, sino la falla en la administración, el lugar de la vía, la rapidez con la que se administra, la fecha de vencimiento de la droga, la vida media tan corta. Pero sí es cierto, Héctor, nosotros también hacemos lo mismo, ¿no? Después de una falla de la adenosina en taquicardias particulares, podemos usar la amiodarona, sí. Bueno, después creo que no hay más preguntas. Ha sido variado las preguntas y de todos lados, que eso está bueno. Y después tenemos muchas felicitaciones. Excelente la clase, muy claro. Así que bueno, da gusto. La verdad, de mi parte, Aus, agradecerte la inclusión dentro del equipo, la inclusión dentro de los disertantes del grupo, y fue muy clara y súper linda y agradable de escuchar la clase. Qué bueno, me alegro. Bueno, creo que estamos en tiempo y estamos en preguntas, así que muy agradecida y no sé si quieres agregar algo más, Agus. No, sí creo que es importante también esto, la colaboración de todo el equipo y de enfermería, porque ellos son también los que nos ayudan mucho en el tema de evaluar la gravedad de las quemaduras en los chicos y a veces son más minuciosos que nosotros para buscar la puerta de salida. Eh, y no olvidarse que la puerta de salida puede estar incluso en región genital, que eso a veces como que no lo pensamos, pero no han habido casos donde la puerta de salida es la zona anal y uno no mira y sí tiene que ser minucioso. Y a veces enfermería, que se encarga más del procedimiento de poner la sonda, de chequear el pañal, etcétera, a veces ellos tienen un ojo mucho más minucioso que el nuestro y nos aportan mucho más para ver cosas en detalles que se nos pasan en esto, ¿no? Que uno se va por ahí en secuencia de intubación, en politrauma, etcétera, y enfermería a veces está en cosas chiquititas que se nos pasan y que ellos tienen un ojo mucho más agudo a veces con esas cosas. Perfecto. Bueno, entonces terminaríamos el encuentro de hoy. De nuevo, muchas gracias, Agus, gracias Lili por estar presente de apoyo. Bueno, y a la gente de docencia, como siempre, que nos acompaña todos los jueves. Bueno, si les Gracias. parece, nos vemos el próximo jueves con uno ya de los ya en la recta final de los encuentros del curso. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.